Saludos. En este video hablaremos sobre la importancia de reinvertir sus ingresos y mantener disciplina en las inversiones. Reinvertir sus ingresos le permite aprovechar la capitalización. ¿Qué es la capitalización? Esto es lo que le conocemos en inglés como el compounding. En resumen, la capitalización busca generar intereses o rendimiento por encima de los ya generados. Con la capitalización, un inversionista obtiene ingresos sobre su capital, además de los dividendos reinvertidos y los pagos de cupones. Si un inversionista no necesita gastar el dinero recibido de un dividendo o pago de cupones, debe considerar reinvertir estos ingresos para maximizar el crecimiento de su cartera. Se debe tener en cuenta que el rendimiento total de sus inversiones representa la apreciación del capital, los ingresos recibidos, la reinversión de los ingresos y la apreciación del capital, que es el rendimiento debido a los cambios en el valor de sus inversiones. Miremos el efecto que tiene la capitalización a largo plazo. Como mostramos en esta gráfica, el reinvertir los ingresos que producen las inversiones tiene un efecto a largo plazo significativo comparado al rendimiento que produjeron las inversiones sin reinversión. Podemos notar el impacto positivo que puede tener la disciplina de reinvertir dentro de nuestras estrategias de inversión. Es bien importante hablar sobre este tema porque es uno que consistentemente empleamos cada vez que hacemos una aportación a una cuenta de inversión o a nuestro plan de retiro. Sin embargo, como hemos dialogado anteriormente, es importante recordar que los mercados de valores son cambiantes y todos los días hay movimientos y eventos que ocasionan que los portfolios de inversiones fluctúen. Algunos portfolios fluctuarán más que otros dependiendo su nivel de riesgo. Una manera de mitigar estos riesgos es a través del rebalanceo de una cartera. ¿Qué es el rebalanceo? En términos sencillos, es llevar la cartera a la distribución de activos original. Por ejemplo, si un portfolio de inversiones tiene una distribución en donde el 50% de sus inversiones son acciones y 50% en bono, un rebalanceo ayudaría a que su portfolio de inversión se mantenga con esa distribución deseada a través del tiempo. Es una buena práctica mirar su portfolio de inversiones por lo menos una vez al año y realizar un rebalanceo de ser necesario. A través del tiempo, la distribución de activos de un portfolio puede cambiar a raíz de los movimientos y riesgos del mercado. Por ejemplo, como hemos dialogado anteriormente, aunque las acciones tienden a sobrepasar en rendimiento a los bonos en el largo plazo, las acciones se catalogan como una inversión de mayor riesgo cuando lo comparamos con bonos. Por ende, una mayor colocación en acciones también representa un aumento en el riesgo de un portfolio. El rebalanceo es una herramienta esencial para el manejo de riesgo de un portfolio para mantener el portfolio dentro de un nivel de toleración de riesgo que sea adecuado para el inversionista. Miremos esta tabla como por ejemplo. Aquí estamos ante un portfolio de inversiones que en el 2002 representaba una distribución en donde el 50% de sus inversiones eran acciones y el restante 50% en bonos. Sin embargo, producto de las fluctuaciones y los riesgos de mercado, si no se rebalancea el portfolio, vender del área de acciones para comprar bonos y vender bonos para comprar del área de acciones, el mismo portfolio pudiese colocarse en un nivel de riesgo mucho más agresivos 10 años después, alcanzando una distribución en donde el 80% del valor de sus inversiones estén en acciones y el restante 20% en bonos. El rebalanceo ayuda a mitigar riesgos. Miremos en esta próxima gráfica un ejemplo de lo que nos referimos. Esta imagen compara el riesgo y el rendimiento de portfolios que fueron rebalanceados versus el riesgo y el rendimiento de portfolios que no fueron rebalanceados durante 3 periodos distintos. Una de las maneras de medir el riesgo en el mundo de las inversiones es midiendo lo que es la desviación estándar. La desviación estándar mide la fluctuación de los rendimientos tomando en consideración el rendimiento promedio de una inversión. Dicho eso, como vemos en pantalla, aunque los portfolios no rebalanceados tuvieron un rendimiento mayor en los 3 periodos, el riesgo fue considerablemente más alto. En cambio, durante todos los periodos, los portfolios rebalanceados estuvieron expuestos a menos riesgos y fluctuaciones que los portfolios no rebalanceados. Esto nos muestra cómo el rebalanceo de una cartera nos puede ayudar a manejar riesgo. La diversificación y el rebalanceo de un portfolio no elimina el riesgo de pérdidas, pero ayuda a controlar las fluctuaciones y los niveles de riesgo que yo como inversionista estoy dispuesto a asumir. Por eso es bien importante mantener una buena disciplina a la hora de invertir. Otra manera de mantener una buena disciplina a la hora de invertir es evitando el market
timing, como le conocemos en inglés, o el intento de tomarle el tiempo al mercado. O en términos sencillos, intentar de predecir cuándo va a ser el mejor momento para invertir en el mercado de valores. Todos estos temas son bien importantes a la hora de mantener una buena disciplina como inversionista. Pero claro está, todos somos seres humanos y tenemos unos sesgos o biases, como le conocemos en inglés, que nos afectan a todos y puede causar que no actuemos de una manera racional. Este tema es lo que se estudia en el área de Behavioral Finance y será uno de los próximos temas que tocaremos en una próxima intervención. En resumen, en esta cápsula hemos hablado de lo importante que es mantener una buena disciplina como inversionista para ayudarnos a cumplir con nuestras metas financieras. Durante este video y videos anteriores hemos utilizado la palabra diversificación. En una próxima intervención hablaremos sobre su importancia al momento de mitigar riesgos y otros beneficios que ofrece para un portfolio.